perder. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Bienvenidos oyentes a un nuevo programa de Voces de Lucha. En este segmento vamos a comenzar hablando acerca de la rendición de cuentas, de lo que se ha avanzado hasta ahora en la discusión parlamentaria de la misma y las reacciones que ha tenido sobre todo desde el movimiento sindical. Por supuesto que la rendición de cuentas refleja la política general del gobierno y por lo tanto, como no puede ser de otra manera, continúa una política de favorecer absolutamente el capital, una política antipopular, antiobrera, como la política de todos los gobiernos que le han precedido a y como en el caso de este gobierno ha quedado expresado a partir ya de la misma ley de presupuesto, donde el eje de la política económica fue puesto en reducir el déficit fiscal, en asegurar por todos los mecanismos posibles el pago de la deuda externa, en asegurar el mantenimiento de los beneficios al gran capital, y en ese sentido es que se ha avanzado por parte de este gobierno. Con respecto a la rendición de cuentas actual, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, es decir, un organismo que responde a los lineamientos que bajan del Frente Amplio, presenta un informe crítico acerca de la rendición de cuentas, donde, por supuesto, hay algunos elementos interesantes para analizar y compartir, pero hay un montón de omisiones que, como siempre, se hacen al analizar la política económica. Cuando desde el Cuesta Duarte se critica a la rendición de cuentas, no se dice nada acerca de la política económica que, como decíamos, tiene como principal eje el beneficio del gran capital, el mantenimiento, como decíamos, de los servicios de la deuda externa, el beneficio de las exoneraciones de todo tipo del gran capital, las exoneraciones de todo tipo de las patronales a nivel local, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo un conjunto de una política económica que comparten el actual gobierno y el Frente Amplio también, que es de que toda la acción del Estado está orientada a mantener los beneficios del gran capital, y eso es lo cual se va a reflejar después en las leyes de presupuesto y las rendiciones de cuenta. ¿Y cómo se refleja? Se refleja porque no aparece en la discusión, no está en la discusión de la rendición de cuentas, no está en la discusión de la ley de presupuesto, pagar o no pagar la deuda, no está en discusión mantener los tratados de protección de inversiones, mantener los tratados secretos con UPM, mantener todos los beneficios fiscales que se les dan a las grandes multinacionales. Todo eso no está, no se discute, es algo dado que no está cuestionado por ningún aspecto, por ningún sector del sistema político con representación parlamentaria. Sin embargo, aún en lo poquito que se discute, que es cómo se distribuyen las migajas que sobran luego de que las grandes tajadas de la torta se las lleva el gran capital, hay elementos que refleja el informe del Cuesta Duarte que merece la pena detenerse. En particular, el informe del Cuesta Duarte, obviamente de manera interesada, de manera de intentar generar propaganda electoral para el Frente Amplio, porque intenta comparar el gasto de este gobierno con el gasto de los gobiernos del Frente Amplio y encuentra que hay 2 o 3 puntitos porcentuales de diferencia en algún caso. Pero más allá de eso, lo que se demuestra con los datos que se presentan es la política de recorte presupuestal, de ajuste que tiene este gobierno, que, como decíamos, le genera ahorros, reducción del déficit fiscal, para volcar más recursos al gran capital. Entonces, por ejemplo, cuando se analiza la rendición de lo que se hizo, la ejecución presupuestal de los años anteriores, el informe del Cuesta Duarte compara el 2022 con el 2021 y después con el 2020, es decir, todo el periodo de gobierno. Cuando considera el gasto total ejecutado por el gobierno en el año 2022, hay un aumento del 1,8%, un leve aumento del gasto total,
Y luego está lo que en el informe llaman el gasto presupuestal propiamente dicho, es decir, el gasto que involucra a la administración central, es decir, presidencia, ministerios, etcétera, y a los organismos del artículo 220 de la Constitución, por ejemplo, la ANEP, la educación, ACE, etcétera. En este caso, el aumento presupuestal generó un aumento en el año 2022 un poco mayor, un poco más del 3% con respecto al año anterior, al 2021. Sin embargo, cuando se considera todo el periodo de gobierno, cuando se considera el conjunto del gasto estatal en todo el periodo de gobierno, lo que se encuentra es que lo que se llama gasto público social, lo que incluye los gastos en enseñanza, salud, vivienda, todas cosas que están vinculadas con servicios que brinda el Estado. En ese sentido, el gasto general que ha hecho el gobierno en el año 2022, comparado con el 2020, muestra una caída de más del 2% en términos reales, es decir, ajustado con la inflación. Es decir que entre el año 2020 y 2022, en todas las áreas que tienen que ver con el gasto social del gobierno, hubo un recorte de más de 400 millones de dólares. En este sentido, el mayor recorte le corresponde a la enseñanza, pero también otros sectores, como decíamos, como la salud, como la vivienda, han tenido una pérdida muy fuerte. La enseñanza, por ejemplo, entre el año 2020 y 2022, tiene un recorte de gastos de más de 300 millones de dólares, mientras que en vivienda hay 100 millones de dólares de recorte, todo lo que tiene que ver con vivienda social. En lo que sí hay un aumento del gasto es en los componentes del gasto que tienen que ver con las transferencias a la seguridad social. Entonces, el fundamento para la reforma jubilatoria, donde lo que muestran con sus números es que que hubo que dar más dinero desde rentas generales hacia el BPS para sostener el sistema. Lo que se olvidan de decir, como ya hemos mencionado muchas veces, es que el BPS está vaciado porque se vaciaron los aportes patronales desde los gobiernos de Frente Amplio y desde antes, continuado por este. El BPS está desfinanciado no solamente porque se han recortado los aportes sociales, sino porque también las AFAP se llevan una enorme tajada para la especulación financiera, y porque los trabajadores que sostienen el BPS también sostienen rentas generales, y eso también se olvidan de decir, de que todo el dinero prácticamente que le ingresa al Estado le ingresa por parte del bolsillo de los trabajadores, ya sea por impuestos a los sueldos, impuestos al consumo, etcétera. Entonces, los componentes del gasto que sí aumentaron en este periodo fueron las transferencias a la seguridad social, los intereses de la deuda pública, es decir, la plata que el Estado le transfiere mes a mes, año a año, a los grupos financieros internacionales, mediante el mecanismo que es prácticamente un impuesto imperial que paga un país atrasado como el nuestro, mediante el mecanismo de la deuda externa. Y lo que aparece en la descripción de los gastos como otros créditos o créditos diversos, que incluyen elementos como los pagos que realiza el Estado en el marco de las acciones de participaciones público-privadas, las famosas PPP, que es otro mecanismo mediante el cual el capital privado extrae dinero de manos del Estado, por ejemplo, mediante concesiones de obras, etcétera, etcétera, todo en el marco de este mecanismo que ya lo hemos analizado en anteriores audiciones, que implica que en la asociación público-privado el privado se lleva la ganancia y el Estado se lleva la pérdida, y esto explica también el aumento del gasto estatal que se ha dado en este aspecto. En definitiva, claramente es muy sencillo de ver que si bien hay un descenso general del gasto estatal, lo que repercute en un descenso del déficit fiscal, ese descenso se da en lo que es el gasto social, mientras que en lo que tiene que ver directamente con transferencias del Estado al sector del capital, del gran capital, se da un aumento del gasto estatal, por supuesto.
Ahora bien, haciendo este análisis, la pregunta es, ¿qué viene para adelante? Para adelante, el gobierno para el 2023 y 2024, para lo que queda del 2023 y para el 2024, en la presente rendición de cuentas, prevé para el año próximo un aumento de 70 millones de dólares, nada más, en lo que es el gasto total que piensa hacer el Estado. Es decir, que se plantea continuar con una política de austeridad fiscal, como llaman los economistas burgueses, de recorte de gastos sociales, diríamos nosotros llanamente, donde estos 70 millones de dólares irían destinados básicamente a lo que tiene que ver con elementos de salud mental y adicciones, un nuevo caballito de batalla que plantea el gobierno, no porque no sea un elemento, por supuesto, que haya que atender, sino porque acá lo que se va a generar seguramente es una fuerte campaña publicitaria, una fuerte campaña mediática, para intentar demostrar que el gobierno se ocupa de esta problemática que azota a nuestro pueblo, pero que en realidad seguramente estos recursos no son absolutamente relevantes como para dar un vuelco a la situación, más aún teniendo en cuenta que, como también hemos comentado en audiciones anteriores, este fenómeno de la agudización del número y la cantidad de enfermedades mentales presentes en la población tiene que ver con un estado general de la sociedad a raíz de la propia naturaleza del sistema capitalista y su desarrollo, cosa que obviamente no se va a arreglar con unas campañas publicitarias y metiendo algunos millones de dólares. Y nada más, y poca cosa más. Después se mantiene básicamente la estructura del gasto. Hay algunas discusiones, como fueron públicas con Cabildo Abierto, que quiere un aumento para los militares, que dentro de todos los sectores que tienen que ver con los salarios del Estado, los dependientes de Defensa y del Ministerio del Interior han sido los únicos sectores que no han tenido pérdida salarial en este periodo. Es decir, que siguen siendo sectores privilegiados, como siempre lo han sido los sectores del aparato represivo del Estado, mientras que el resto de los funcionarios públicos han sufrido pérdida salarial, firmado, por supuesto, por la propia burocracia sindical frente amplista que dirige el PCNT. Y acá entramos en la otra cuestión. Bueno, ¿qué hace el movimiento obrero ante esta situación? Ante este recorte de gasto que se muestra en todo lo que tiene que ver con el gasto social, ante este aumento del gasto destinado al gran capital, ante esta política totalmente antiobrera, antipopular que lleva adelante el gobierno. Uno pensaría que el movimiento obrero debería estar en un plan de lucha, debería estar embarcado en movilizaciones muy fuertes, denunciando claramente esta situación. Pues nada de eso está pasando, ni ha pasado. En lo que tiene que ver con la lucha, con la cuestión salarial, saquemos la palabra lucha en este aspecto, los sindicatos estatales, COFE, los sindicatos de la educación, el año pasado, ya en el momento cuando se está discutiendo la rendición de cuentas, le firman al gobierno acuerdos salariales que incluyen las cláusulas de paz hasta el año 2025. Es decir, que mientras el Cuesta Duarte dice y denuncia en su informe que los ajustes que prevé el gobierno no van a alcanzar para llegar al nivel salarial del 2020 o el 2019, mientras el Instituto Cuesta Duarte dice eso, la dirección del PCNT firmó el año pasado acuerdos que avalan estos ajustes que plantea el gobierno y le garantizan la paz social al gobierno hasta llegar al fin de su mandato. Todo esto en el marco general de lo que es la naturaleza en sí de la burocracia sindical frente amplista y de la burocracia sindical en general, que es el mantener la paz social, mantener el orden institucional, que nadie se desborde, que a nadie se le ocurra salir a pelear por salario, que a nadie se le ocurra salir a pelear por la defensa de los servicios sociales, ni nada por el estilo. Todo bien domesticadito, todo bien aplastado. A lo sumo, y este año ni siquiera eso prácticamente, generar movilizaciones muy masivas, muy grandes,
que permitan a los dirigentes, Abdala y compañía, sus compañeritos del secretariado ejecutivo de todas las corrientes, dar la cara, generar referencia pública y después pelear algún carguito de cara a las listas de las elecciones. La intención del Partido Comunista, Partido Socialista, es demostrar músculo a partir de su capacidad de controlar el movimiento obrero, de controlar los sindicatos, de controlar y hegemonizar el PIT-CNT. La principal fortaleza de estos sectores políticos no está en su caudal de votos, son otros sectores frente amplistas los que están encargados de acumular mayores cantidades de votos. Los sectores como el Partido Comunista tienen su razón de ser, tienen su punto de apoyo más fuerte en su capacidad de controlar las organizaciones populares. Y en ese sentido es que su principal preocupación en todo este periodo de gobierno, ni hablar que en los anteriores también, ha sido el garantizar la paz social, garantizar la regimentación del movimiento obrero y popular. Es decir, han sido los garantes del ajuste que lleva adelante el gobierno. Ahora, cuando se sigue llevando adelante este ajuste muy fuerte contra el pueblo trabajador, están preocupados del Congreso del Pueblo, están preocupados por la supuesta recolección de firmas, lo van a terminar de resolver en esta semana supuestamente, por una posible reforma constitucional, pero de lo que tiene que ver con elementos centrales como el salario, como las jubilaciones miserables, como las condiciones de trabajo cada vez más flexibilizadas, como la carestía en su momento, carestía que sigue azotando al pueblo en diferentes productos de primera necesidad. En todos esos elementos, el PIT-CNT no ha hecho absolutamente ninguna acción concreta, ni la va a hacer, ninguna acción concreta de lucha, de enfrentamiento al gobierno. A lo sumo, la política del PIT-CNT, de la burocracia sindical frente amplista, es la crítica del gobierno sin plantear ninguna alternativa diferente, y mucho menos sin plantear un plan de lucha para enfrentar y ponerle un freno a la política del gobierno. Lo que busca constantemente la burocracia sindical es generar acciones de propaganda de cara al proceso electoral del año 2024. Mientras tanto, mientras ellos hacen eso, el pueblo, nuestro pueblo, es el que está sufriendo las consecuencias de esta política económica antiobrera, antipopular que lleva adelante este gobierno. Claramente, la tarea para el clasismo sigue siendo levantar una alternativa que permita al pueblo generar herramientas para confrontar, para luchar, para poner en pie un plan de lucha, fuertes movilizaciones, acciones de acuerdo a la historia del movimiento obrero, para confrontar contra el programa de defensa de los intereses del capital con un programa de defensa de los intereses populares. Esa tarea sigue estando pendiente, y mientras los sectores que se plantean como alternativa a la burocracia, los sectores que se identifican dentro del espacio clasista, sigan haciendo seguidismo a la política del Frente Amplio, sigan haciendo seguidismo a la política de la burocracia, mientras estén más preocupados de hacer alianzas con el Partido Comunista que por la unidad del clasismo, con un programa claramente de ruptura con la política económica, social, la política en general que han llevado adelante todos los gobiernos, incluidos los del Frente Amplio, mientras pase eso, no vamos a poder lograr avanzar. Por nuestra parte es todo por esta semana. Muchas gracias.